Bendito el nombre del Señor. Y nueva vez, para el beneficio de la audiencia, amado, Dios le bendiga más. Amén. Por aquí estamos a los pies del cañón, dispuestos y puestos para lo que el Señor quiera de nosotros que hagamos para el engrandecimiento de su obra, amado. Aleluya, aleluya. Y así sea. Así sea. Creemos que el Señor Jesús nos acompaña en esta jornada y que su obra se hará. Gloria a Dios. Aunque no querramos nosotros, porque Él es soberano y poderoso. Amado, este salmo que tenemos frente a nosotros aquí, porque aunque estamos estudiando los salmos, es imposible que queramos estudiarlos todos, como habíamos quedado. Sí. Pero hay tantos tesoros aquí que la verdad es que no habría manera de escoger por nosotros mismos. Gracias a Dios que, y hoy, porque hubiese querido que fuese hace 3 días, pero Sí, hoy, esta mañana, el Espíritu Santo me mostró que teníamos que discutir este salmo en particular. Y yo sé que es por buena razón. Todavía no sé cuál es esa razón. Yo sé que vamos a discutirlo usando como plataforma la cruz de Cristo, amado. Amén. ¿Usted me entiende? Porque es la cruz la que nos catapulta en la palabra de Dios. Amén. Para que su mensaje le llegue al pueblo de Dios y a todos los demás que escuchan. Así es que nos fuimos, amado, en el nombre de Jesús. Salmo 32, son 11 versículos. No estamos brincando, sencillamente estamos escogiendo lo que por su gracia Dios nos permite presentar. Exactamente. Todos, amados, no terminaríamos nunca. Bueno, terminaríamos un día, pero no por ahora. Pero tenemos unos planes que necesitamos y el Señor sabe que estamos con el cañón enfilado hacia allá y Él nos va a brindar la oportunidad de que lleguemos ahí y Él será el que trace el camino. Aleluya, aleluya, alabado su nombre. Amado, ¿qué usted opina de este salmo? Deme una visión, qué sé yo, quizás generalizada o algún tipo de envoltura alrededor de este salmo que nos ayude a arrancar con este tema. Bien, amado, este es un salmo interesantísimo. De hecho, habla de algo que es de suma importancia para todo aquel que quiere contarse dentro del grupo de los hijos de Dios, y es el perdón. Este salmo es fundamental para aprender acerca del perdón, de sus beneficios, de dónde procede este perdón y lo que la falta del perdón provoca en nosotros y cómo nos impide llevar una vida llena de abundancia, como el Señor ha prometido que cada uno de sus hijos, nosotros, tendremos junto con Él, porque Él dijo que ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Abundancia, aleluya. Gloria a Dios. Sí, amado, yo estuve mirando y me doy cuenta, este es un salmo obviamente de David. Aquí lo llaman másquil. Sí. Másquil es como una enseñanza, más bien, o una guía. Y lo gracioso y estupendo de todo esto es que todos los expertos lo juntan con el Salmo 51. Oh, sí. Pero claro, sí, amado. Y una cosa interesante es que muchos también establecen que este salmo es un salmo penitencial, como Sí. le llaman algunos, por cuanto está confesando acá un pecado o algún pecado. Pero el hecho mismo de que use esta palabra de másquil o masquil, como le llaman algunos también, bueno, me gusta el acento adelante. No sé, preferencia de los otros. Pero
estaba investigando esta palabra y es interesante el significado de la misma porque habla acerca de que su significado es más aplicable a esto, es que es instrucción, es enseñanza. Exacto, exacto. Y ciertamente, cuando nos vamos al Salmo 51, amado, por cierto, que ni siquiera lo he visto hoy, pero la gloria sea para Dios. Aquí David nos habla de cómo la misericordia de Dios, dice aquí en el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores para que se conviertan. Exacto. Fija, y él está diciendo esto porque él está clamándole a Dios. ¿Se acuerdan de toda la historia de, de Betsabé, que es muy famosa y que la encontramos en la segunda de Samuel? Correctamente. Allí vemos como David terminó haciendo cosas indebidas con una mujer que era casada y terminó en el desastre de como rey, sencillamente tomarla. Prácticamente podríamos decir que él la violó. Casi podemos usar el término, es aplicable prácticamente. Es aplicable porque una mujer que no tenía poder, o sea, el rey me llamó. Sí. Llego a su habitación y él me dice, vamos arriba. Yo quizás puedo decir que no en un momento, pero él es el rey. Y en aquellos tiempos donde la mujer no tenía poder de protesta, usted. Imagínese, no tenía poder de protesta ni de ningún tipo y mucho menos ante la presencia del rey y un deseo del rey. ¿Me entiende? Entonces aquí esta mujer llega y muchos han acusado a Betsabé de ser ligera, pero eso es un disparate porque obviamente ella no le quedó alternativa. Y, No. Y después que sucede esto, ya no se pudo ocultar la vergüenza porque ella quedó embarazada. Nosotros no sabemos, porque la Biblia no nos lo dice, sabemos que él la tomó una vez, pero no sabemos si esto continuó. ¿Usted me entiende? Pero sí podemos entender el asunto de que haya quedado embarazada como evidencia de la afrenta de David y cómo el Señor iba a llamarlo a obediencia en ese punto. Aleluya, aleluya, importantísimo. Y esta historia es importante porque es una introducción que nos trae a nosotros al porqué de este salmo. Exacto. Entonces vemos como David hace una serie de manipulaciones para tratar de salirse con la suya, no entendiendo que Dios lo ve todo. Y lo peor de todo esto es que David en este momento se olvidó del Dios que él adoraba. Exactamente. Porque precisamente lo que pasa cuando pecamos, nos alejamos por completo de Dios. Y es la consecuencia del pecado, amado, porque siempre decimos que la paga siempre la muerte física, pero y la muerte espiritual y la separación de nuestra comunión con Dios es lo que estaba pasando con este querido amado, David. Lo mismo que pasó con Adán y Eva, fue la muerte espiritual. Amén. Es lo que David estaba pasando, pero Dios tenía otros planes para él. Por eso. Y fíjese lo interesante como lo dice aquí este Salmo 51, a quien le hace referencia el Salmo 32 que estamos estudiando, pero en el versículo 3 dice algo interesante, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y entonces remarca el 4 cuando dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. O sea que es una declaración magnífica.
Exacto, David supo confrontar su responsabilidad, Correcto. principalmente cuando fue desenmascarado. Porque mientras tanto, nosotros vemos como él estaba escondido de Dios. Sí, Y, y la magnificencia del David que se conocía, del David que era un adorador, que era un fiel seguidor de Dios, de uno que tomaba consejo de Dios, se pierde durante ese periodo porque se rompe la relación. inmediatamente. Entonces viene aquí el sujeto de que Natán lo confronta y allí él se tira al suelo, se da cuenta de lo que ha pasado. Es una historia bellísima, yo les Sí, sí, sí. recomiendo. Lo interesante es cómo Natán viene y le plantea el asunto y el rey inmediatamente dicta una sentencia contra aquel que ha hecho de tal manera. Y entonces ahí es cuando viene el asunto. Tú eres ese tipo de que yo estoy hablando. Y entonces ya sabemos todo lo que pasó de ahí en adelante. De ahí en adelante hay una serie de temas que ya vimos en el pasado, hace unas semanas, pero entonces de aquí él escribe el Salmo 51 y en este Salmo él está clamándole a Dios, pidiéndole perdón y proclamando que él va a enseñarle a los impíos, a los transgresores, como dice acá, ¿dónde está? Déjame verlo rápidamente de nuevo. En el verso 13. En el verso 13 dice acá, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán. Entonces cuando nos vamos al capítulo 31, amado, perdón, 32, Al 32. ya vemos, ya vemos lo que este salmo es, y es un salmo, es una enseñanza. Exacto. Una Entonces, enseñanza fíjese cómo comienza poderosamente. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Exactamente, amado. Y si nosotros nos damos cuenta de una cosa importante, amado, Dice, fíjese cómo comienza el Sermón del Monte. sí, precisamente, bienaventurado aquel. Eh, Siempre se ha dicho que la bienaventuranza tienen cierto similitud a la felicidad y esas cosas, pero yo viendo un poco esto, un poquito, no sé, a veces estudiándolo para mí mismo, yo veo como que en cada bienaventuranza hay una bendición. Es como si dijera bendito. Sí. Es una bendición. De hecho, si nosotros nos vamos al primer salmo, el salmo número 1, Sí, vemos señor. que está igual, pero hay una diferencia enorme. El Salmo 1 está hablando de bienaventurado aquel que nunca pecó. ¿Usted me entiende? Ahora está Amén. hablando de aquel que pecó y buscó el perdón. Mire Exacto. ¿usted me entiende? La diferencia enorme que hay. Porque si bien es cierto que es una persona bendita, bendecida, aquel que nunca ha pecado, pero también grandemente bendecido es aquel que pecó, que habiendo pecado reconoce su condición y entonces perdonado, porque así como dice, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, o sea, hecho el pago por ese pecado. Mire, amado, ¿y de qué nos está hablando esto? Dígamelo usted, porque si no lo voy a decir yo. Mire, eso es poderoso porque esto nos está diciendo a nosotros que, bueno, la Biblia establece la sentencia. Por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte. Y ninguna cosa que nosotros pudiéramos hacer por nuestra propia cuenta es suficiente para pagar la justicia infinita de Dios, por cuanto nosotros somos seres finitos por causa del mismo pecado. Entonces, alguien con la capacidad de la eternidad y debió pagar esta transgresión que trascendió nuestra limitación, y eso es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, venir a hacer ese pago
eterno por esta deuda eterna por la justicia divina de Dios. Precisamente porque los israelitas cada año iban y mataban un cordero y usaban la sangre, salpicaban allí el propiciatorio para recibir el perdón por ese año. Porque por un año. Entonces comenzaban a pecar de nuevo y a acumular los pecados hasta el año que viene. Sí, señor. Y uno se moría en medio del año, pues ahí se fue con los pecados que cometió antes del siguiente perdón. Y ese se fregó, porque imagínese usted. Sí. Pero esto nos mostraba a nosotros como no era posible una persona poder recibir la salvación bajo ninguna manera, porque de un cordero al otro, el pecado, la cantidad de pecados que se cometían, usted se imagina. O sea, yo peco increíble. Muchas veces. Sí, señor, y no solamente eso, también contando que había personas que tal vez, como pasa muchas veces ahora, que creen que el vivir el tiempo de la gracia le da la libertad de vivir en el libertinaje porque Dios es amor. Amado, ¿usted ha visto cómo lo dice Pablo en el capítulo 6 del libro de los Romanos? Sí. Eso es bellísimo. Yo creo que no debemos entrarnos por ahí, porque si no nos vamos a ir lejos. No, pero dígalo un poquito, Pero esto es bellísimo, amado. Fíjese. ¿Qué pues diremos? Oiga, sí. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y entonces responde, decir, yo voy a seguir pecando porque como Dios nos da gracia y su gracia es abundante, mientras más yo peco, más gracia recibo. Aquí dice Pablo, no, espérate, que así no es. De ninguna manera. Porque lo que hemos vuelto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que en todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, la muerte que es la paga del pecado. Correcto. ¡Aleluya! Santo. Bendito el nombre del Señor. Y aquí dice, fuimos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Santo. Poderoso. Alabado el nombre de amado. Esto, mire. Entonces, aquí estamos viendo algo poderosísimo. Aquí David nos está introduciendo una enseñanza extraordinaria, una enseñanza de salvación, porque sabemos que David le fue reconocida su fe por justicia, igual que a Abraham. Amén. Igual que a Moisés. Precisamente ayer yo estaba hablando por el internet, por cierto, acerca de ese tema de la fe que nos es dada, la porción de fe que nos es dada. Y la fe en Cristo Jesús es lo que nos salva, amado. Sí, señor. La gente no lo entiende eso, pero esa fe no es de nosotros, esa viene de Dios también. Es que es don de Dios, como dice en Efesios. Para que nadie se gloríe a causa de que todos como dice el mismo Salmo, miraré a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. De Jehová, que hizo cielos y tierra. Aleluya. 131, bellísimo. Pero entonces aquí vemos, amado, como en el versículo 2, dice acá, escuche, que esto está bello. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ay. Entonces, aquí hay algo importante, amado, porque aquí estamos viendo, fíjese, estamos hablando de que bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas, cubierto su pecado, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hay una versión por ahí que me la dice diferente. Usted, que me lo pone como pecado. Y esto lo menciono por el hecho de que aquí estamos viendo 3 renglones
que son importantes, estamos hablando de pecado, de transgresiones y de iniquidad. Exacto, exacto. Que es una cosa, bueno, es algo completo de lo que David está hablando, porque está hablando los tres elementos que transcurren en lo que nosotros nos hace separar de Dios. Y esto es primero la transgresión, ¿ya? Y lo que produce el pecado y todo esto es por causa de la rebelión o la desobediencia. Y, y sabemos que la iniquidad es la condición humana que nos mantiene pecadores. Usted. Sí, señor. Que nos mantiene dando tropezones. Entonces, aquellos que dicen, ay, yo soy santo, espérate, tú eres santo por la sangre de Cristo Jesús. Si tú no tienes esa sangre que te ha lavado, que te ha limpiado, si tú no hiciste como una man que se hundió en el Jordán, tú no eres limpio. Amén. Nada más se zambulló 7 veces y salió limpio de lepra. Tú tienes que zambullirte en la sangre de Jesucristo. ¿Y de cómo tú haces eso? Mira, tú te tiras al piso con la cara pegada al suelo. Señor, yo he pecado contra ti, Señor. Mis iniquidades son infinitas. Señor, mis transgresiones son diarias, consecutivas. Yo te pido que tú me perdones, Señor. Yo me arrepiento de mis pecados. Y quiero, Señor, aprender a vivir una vida santa, una vida para ti, una vida en la que tú seas mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Ven y lléname de tu Santo Espíritu. Si tú que estás escuchando no conoces a Cristo y dices estas palabras ahora mismo o algo parecido desde tu corazón, ya tú te conviertes en hijo de Dios automáticamente. Amén. Solamente recíbelo y acéptalo, que eso es tuyo. Eso que usted dice y que trae a memoria esto de Amán, de cómo tuvo que ir a sumergirse en las aguas del Jordán y lo hizo 7 veces, es importante, porque él pudo haberse sumergido una vez, nada más para complacer, está bien, ya me zambullí ya, no, o una segunda vez y una tercera vez, no, 7 veces. Tuvo que renunciar voluntariamente a su yo para someter su voluntad a la de Dios, para que en obediencia, porque fue a la 7ª vez cuando ya salió limpio. Cuando salió limpio. Y es una cosa muy importante como estamos hablando de la sumisión total. Amén. El libro de los Hebreos nos habla de que nosotros pasamos por el Mar Rojo y en él fuimos bautizados. Estamos hablando de los israelitas que pasaron por el Mar Rojo. Esto es simbólico porque nosotros, el bautismo no te salva, pero es la obediencia, la sumisión, la obediencia, el rendirte totalmente para la salvación. Nuestra propia decisión de decidir apartarnos, verdaderamente santificarnos para Dios. Amén. Amén. Entonces, yo le decía, Amado, a un grupo que le bautizaba, iba a bautizar en la iglesia, hablándole precisamente de esto, del bautismo y el hecho de que lo sumergimos en la vieja cosa, que yo le decía a ellos para que entendieran el asunto, es que es un asunto de decidirse, porque si yo a usted lo agarro y usted es ladrón, le decía yo, y lo zambullo en el agua, y usted no ha decidido dejar de robar, cuando yo lo saque de ahí, usted no es más que un ladrón mojado. Nada más. Está buena esa. Va a seguir siendo ladrón, solamente un ladrón mojado, ya. Alabado el nombre del Señor. El pueblo de Dios, si tú estás escuchando, envíanos una señal, ponle un like a este mensaje o me gusta envíanos una notita o envíanos en privado una nota y estaremos más que complacidos si tienes alguna pregunta de contestarla. Pero lo importante de ver este salmo es como David lo rompe. Yo hice una notita acá porque no tuve tiempo de profundizar en esto, pero aquí estamos hablando de que en este salmo, lo primero que vemos en los versículos 1 y 2 es el gozo del hombre perdonado. Sí, señor. Sí, señor. Y después en el versículo 3 y 4
vemos el efecto físico y psicológico del pecado inconfesado. Vamos a entrar en esa ahora. Yo me voy a parar ahí. No, Claro. déjeme leerlo y después vamos a discutirlo. Amén. Eso está en los versículos 3 y 4. Entonces, en el versículo 5 vemos el simple remedio de la confesión para obtener el perdón de Dios. Es la cosa más maravillosa, lo mismo que yo les acabo de decir a ustedes. Tú Amén. que tú te confiesas y milagrosamente, sobrenaturalmente, el Espíritu Santo de Dios viene y te visita y te transforma y tú te conviertes en una nueva criatura, como te lo dice la segunda de Corintios 5:17. Amén. Mire, amado, algo ahí. Eso es una cosa tan gloriosa y que nosotros la hemos vivido siempre. Por ejemplo, yo no sé si usted recuerda cuando de muchacho nosotros faltábamos en algún punto a lo que nuestros padres establecían como criterio. Y entonces usted cometía ahí una desobediencia y se mantenía con eso oculto. Y entonces siempre estaba usted preso, esclavo de soborno de los hermanos. Mismo. Y de los hermanos que le decían, de los hermanitos suyos, mira, si tú no le dices a papi, si tú no me haces esto, yo le digo a papi que tú hiciste aquello. Óigame, y cuando usted decidía... Espérese, amado, se me está yendo adelante. Yo quiero que usted me aguante esa historia para que me la suelte dentro de un momentito. Porque antes de esta historia, yo quiero que nosotros veamos, es lo mismo que usted está hablando. Sí. Ahora, el efecto físico y psicológico del pecado inconfesado, que eso lo vemos. Versículos 3 y 4. Perdóneme, por favor, termine la historia. No, y entonces usted siempre estaba preso y tenía esa carga, ese pesar y escondido de que no se descubriera que usted había hecho tal o cual cosa, pero qué maravilloso era cuando usted mismo decía, papi, mire, yo rompí, o mami, mire, yo rompí esto, se me cayó esa cosa, y tal vez le decían dos cosas, pero ya usted era libre, y se sentía nuevo, y sin peso, y descansado. Cuando tú estás escondiéndote de una pela. Sí. Decide, ya, ahí voy, mira, pasó esto, aquello, y el papá en vez de decirte, date una pela, te dice, mijo, gracias por confesarlo, no lo vuelvas a hacer de nuevo. Mira, es como... Mira, es lo mismo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros nos confesamos ante el Señor. Cuando nosotros le abrimos nuestros corazones. Mira, la cosa más grande y más terrible que puede haber. Y yo te digo que yo he experimentado esto personalmente. El tener un pecado inconfesado, un pecado que uno puede ser que lo haya cometido intencionalmente o no, no importa cómo haya venido, pero si lo has cometido y no te atreves a confrontarlo, Dios te lo va a hacer confrontar. Como dice en el libro de Números, tu pecado te denunciará. Amado. Y como dice el mismo, creo que Salmo, que dice que, o Proverbio, no recuerdo ahora mismo la cita, pero bien, que dice, huye el impío sin que nadie le persiga, porque es su propia conciencia que le está persiguiendo a causa del pecado que está encubriendo. Amado, mire, lo más grande que yo le puedo decir a usted es usted tener pecados escondidos. Pregúntele a usted, a esos hombres o esas mujeres que andan por ahí siéndole infieles a su marido. Sí. Se los come por dentro. Y quizás hipócritamente ellos traten de decir, pero olvídese, mire que eso es una gangrena, es un cáncer, es una lepra que los va arropando. O a aquellos que están cogiendo los menuditos en el trabajo, llevándose las partes de la tienda. Como dice algunos de familiares y amigos a veces, en conversaciones que tenemos, que a veces me ven sin el teléfono y me dicen, ¿y tu teléfono? Y yo, no, lo tiene la esposa mía. ¿Cómo que lo tiene la esposa? Yo no tengo peso. Mi esposa usa mi celular y yo soy de ella. Ahí no hay problema. Y yo no necesito clave, ni contraseña, ni más de un celular, ni nada de esas cosas. Alguien se está riendo acá porque hace un momentito estábamos hablando precisamente sobre eso. Porque nosotros hablamos de que en nuestro hogar hay una sola cuenta de banco
y a la cual yo y mi esposa tenemos libre acceso y tenemos ambos tarjetas de banco de esa cuenta. Y yo nunca tengo que preguntarle a mi esposa cuánto gastaste, ni qué hiciste, ni ella me tiene que preguntar a mí. Y cuando entra dinero, ahí es a donde va. Y los teléfonos en mi casa no hay una contraseña para nadie, ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo tenemos contraseñas. O sea, sí las tenemos para proteger los equipos, pero no escondida. Todo el mundo sabe la contraseña del otro. Pero las contraseñas no son para la familia, no son para la esposa, no son para los hijos. Entonces, son para los extraños. si mi hija quiere venir y jugar con mi teléfono, ella lo toma y se mete porque ella conoce la contraseña. Sí. Pero yo le digo que es famoso ver como un hombre va, mire, y no, mi teléfono no, este es mío, yo no puedo dejarte ver. Y cuando suena el teléfono, salen corriendo, se van al patio a cuando está por allá. Usted. Y todo un peso arriba y una tensión terrible. Eso mata. Claro. Vamos a leer 3 y 4. Amén. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oiga, bendito el nombre del Señor. David está hablando aquí de cómo después de haber cometido ese pecado, después de haber abusado de esta mujer, aprovechado de ella y quedar ella embarazada, buscó toda la manera de matar de hacer que el hijo se le pegara al marido, y cuando no pudo, lo mandó a matar literalmente. Sí, fue una orden de liquídalo. Ya, porque le digo, pónmelo enfrente y allí donde haya más peleas, ¿para qué? Para que lo mataran. Exactamente. Y cuando se murió, ¿qué hizo? Fue agarró a la mujer y se la llevó para él. O sea, peor todavía. Exacto. Entonces, viene el asunto aquí de que cuando él es confrontado, no estamos hablando de que esto sucedió hoy y mañana fue confrontado. Hay un periodo de tiempo en que este hombre estaba carcomiéndose por dentro. Exactamente. Él había cometido, por eso, óigame, y es interesante, y te voy a tener que volver un poquito atrás, por eso es que él habla de transgresión. Y esa transgresión es una cosa, es una desviación voluntaria, de que denota rebelión contra lo que Dios ha establecido, y él lo había hecho. Es un pecado a propósito. Exacto. ¿Usted me entiende? Usted sabe lo que está haciendo, usted no es inocente, usted no se equivocó, usted lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo y continuó fabricando en el pecado. O sea que él cayó en un camino de iniquidad. Exacto. Lo que nos dice el Salmo 1, míralo acá. Mire, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él se sentó en la silla de los escarnecedores. Amén. Y se sentó a fraguar. A fraguar, amado. A esconder ese pecado para que no saliera a la luz. ¿Sí me entiendes? Por eso le digo que tanto, bueno, Dios permitió. Mire, pudo ser nada más un beso y esa mujer y ese pecado iba a salir, porque Dios no podía permitir que este varón saliera ileso de semejante situación. Absolutamente no, porque este es un varón que tenía marcado su camino con Dios. Amén. El descendiente de este hombre iba a ser el Mesías. ¿Usted me entiende? Entonces, esto tenía que explotar por algún lado. Y aunque no fuera, quiero decirte a ti que estás escuchando, si tú tienes algún pecado escondido, lo mejor que puedes hacer es confiésalo. Confiésalo. Mira, hay algunos pecados que necesariamente pueden suceder involuntariamente. Pero si tú estás haciendo algo tienes algo escondido, que sabes que es un pecado que has estado cometiendo, lo mejor es voluntad.
Mira, arrepiéntete, tírate, porque lo grande es que si no lo confiesa, aunque se arrepienta hoy, mañana lo va a hacer de nuevo. Porque Exactamente. el diablo lo va a manipular, como usted le dijo del amiguito. Mira, yo Correcto. dame los 5 cheles y no voy y se lo digo a tu papá. Es lo mismo que el diablo hace. Usted va donde el Señor, ay Señor, perdóname, mira lo que cometí. Pero te quedaste callado y no lo hiciste a la luz, no lo confesaste. El diablo va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a permitir. Mira lo que dice acá en el versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dios estaba encima del problema y lo estaba ahí. Ahí, ahí Tú y no, ahí. tú no confiesas, tú no vas a poder dormir. Aleluya. En este caso, yo quiero decirte que si tú eres hijo de Dios verdaderamente, eso te va a pasar a ti garantizado. Ahora, si tú eres un hijo incógnito, uno de esos que Dios no conoce, y eso es otra cosa, porque tú pecas y tú sigues alabando y tú no sientes ninguna convicción, tú no sientes ninguna agravamiento, tú no sientes ninguna llamado del Espíritu a confesar, entonces quiere decir que tú realmente tienes que revisarte porque tú no eres hijo de Dios. No. Y si, amado, estaríamos cayendo en una persona con un corazón cauterizado, Con indolente a la maldad, y eso es, callos, amado, con callos. sí, señor, y eso es peligroso, Muy porque eso peligroso. significa que en usted no está obrando el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo abandonó esa moral y que ya usted no es templo del Espíritu Santo y que probablemente sea casa de perdición, porque entonces demorando un espíritu de Porque otra cosa. demora el pecado, el Espíritu Santo no está a menos que esté obrando para matar ese pecado. Ay, ay, ay. Y yo lo digo y hasta me asusto, como dijo Moisés, con temor y temblor, como dijo Pablo. Amado, yo le digo a usted, es muy importante, escuche esto, David te lo está diciendo con la boca y yo te lo estoy diciendo por experiencia personal. Yo no voy a entrar en detalles porque no viene al caso, pero por experiencia personal. En mi pasado, por allá atrás, hubieron muchas cosas con las que yo creía que podía vivir. Y quiero decirte que Dios no juega. Dios No. te la saca. Y además, y gracias a Dios, amado, porque dice la palabra que Dios a quien recibe por hijo castiga para corregir. Y entonces todas estas cosas tienen que salir, tienen que ser confesadas para que pueda de verdad entonces vivir en usted, morar en usted el Espíritu Santo. Exactamente, mira lo que dice aquí. El simple remedio de la confesión para obtener el perdón de Dios. Versículo 5. Mira, vamos a leerlo. Léalo usted mismo, amado. Dice acá, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ya lo tiene. Mira, 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 mira. Jesús ya pagó por esos pecados que tú puedes ser que estés cometiendo. Ya Él pagó por ellos. Si tú los confiesas, si tú te rindes ante Dios y permites que el Espíritu Santo te lave, tú vas a sentir un frescor, tú vas a sentir, mira, son tiempos nuevos, tiempos refrescantes que van a llegar a tu vida, como cuando el niñito fue y le dijo al papá, papá, mira, fui yo que me comí, que me bebí el jugo de la nevera. El papá quizá te dé un par de chancletazos para que tú no lo vuelvas a hacer, pero vas a sentirte libre. Y entonces vas a ver Exacto. cómo el Espíritu Santo va a poder obrar en ti de nuevo. La razón por la que Él no está obrando es porque tú no has abierto tu corazón y has dejado salir esas cosas que están por ahí escondidas. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios, santo. Pero hay una cosa que debemos también decir, amado, a quienes nos escuchan y nos ven. Y es una cosa, mire,
es necesario que confesemos el pecado. Dios, como usted lo acaba de ver aquí, que lo dice el mismo David, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Dios va a perdonar tu pecado. Ahora, o consecuencia del pecado, puede que la sufras. Sí, no, el pecado no va mira, Dios no te la va a dejar pasar. Porque como con David, si tuviste una relación ilícita con una mujer y la embarazaste, ese muchacho va a nacer. Te van a perdonar, pero el muchacho nace. Y tú vas a tener que ser responsable del muchacho. Y es posible que si tú oras, si tú le clamas a Dios, si tú vas y le confiesas a tu mujer, puede ser que Dios le toque el corazón a ella para que ella te perdone, porque Él no quiere que tu relación se rompa. Amén, amén. Vienes callado, va a haber un desorden y un desastre y se va a ir todo a la porra, se va a romper tu familia y vas a perderlo mucho por lo poco. Así es, así es. Entonces es importante confesar, aunque tienes que confrontar las consecuencias. Amén. Y no hay pecado grande ni pequeño, amado. En la palabra de Dios todo es pecado. Es el hombre que le ha puesto tamaño, dimensiones para justificarse. Por ejemplo, como yo le decía, enseñaba ayer a la iglesia, que la gente le ha puesto la mentira colores. Y entonces tenemos mentiritas blancas. Que llamadas mentiritas piadosas. Sin embargo, la Biblia dice que la mentira es pecado y que Satanás miente desde el principio y que todo aquel que dice y hace mentira es hijo de Satanás. Sean piadosas, sean blancas, sean de que lo que sea, es mentira. Y es probable que usted sea un hijo de Dios, pero que Satanás te haya seducido y te haya engañado y te haya hecho mentir. Lo que tienes que hacer es arrepentirte, confesar la mentira y soltar eso para que seas libre, libre de la esclavitud que Satanás te está queriendo someter. Amado, pero nosotros teníamos un presidente aquí que yo sé que usted conoció porque aún históricamente famoso, que era el doctor Joaquín Balaguer. Tuvo dos periodos largos de presidencial y también, bueno, el asunto es que él decía que para la persona ser mentirosa tenía que ser extremadamente inteligente para poder sostener la mentira por largo tiempo. Usted se imagina la bola de nieve que usted tiene que crear para tratar de cubrir una mentira. Y entonces usted comienza y dice otra, y dice otra, y dice otra, y dice otra, y se hace una montaña de mentiras y termina todo esto explotándole en la cara. Créanme que Balaguer mentía bastante. No entro en esos detalles. No hay ninguno que no haya mentido. Pero ya esas son otras cosas. Yo no soy político. No sé sí, señor. Yo soy hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, y yo tengo que tomarlo todo como se ve. Si ellos dicen que no son mentirosos, yo les creo hasta que se demuestre lo contrario, lo cual siempre se termina demostrando. Pero ya otras 500. Que tal vez no compartamos su criterio, como dicen los programas por ahí. No, yo respeto, y ahora mismo hay elecciones en Dominicana y se están matando, tú me tiras a mí la caja y yo te tiro los cajones. Esos son problemas de ellos. Yo no soy político, yo sí oro para que el Señor levante a una persona que realmente tenga criterio, tenga responsabilidad, tenga principios morales y tenga carácter. Amado, a veces. Y me preocupan las elecciones porque a veces, bueno, la palabra dice claramente que toda autoridad en la tierra viene de parte de Dios, porque si no, no tuvieran autoridad, Dios la permite. Pero cuando recién estudiamos la vida de Israel, del reino de Israel, y vimos todos estos reyes que no servían ninguno a causa de la conciencia cauterizada de Israel y de la dura cerviz que tienen para volverse a Dios. A veces yo pienso que el Señor permite a algunas autoridades como castigo al pueblo por su dureza de corazón y por no volver el rostro a Dios, a ver si, caramba, exprimiendo saca algo. Bueno, ciertamente, eso es inevitable, amado, porque y muchos tienen temor de decir
quizás es un castigo de Dios, porque inmediatamente comienzan a señalar los dedos y a acusarlo a usted de legalista y de retrógrado y muchísimas otras cosas. Yo respeto eso. Yo lo que sí sé es que en todas las cosas Dios tiene su mano puesta. Amén. Y sea que sea para castigo, sea que sea para establecer orden, sea que sea para la razón que sea, ese gobierno es puesto por Dios, sea que sea bueno o que sea malo. Sí, Y señor. que Dios no va a poner a un hombre, a un transgresor, a un violador de las leyes de Dios en el gobierno, sin ningún propósito específico. Correcto. Eso, Correcto. eso es así. Él está buscando llegar a un lugar. Sí. Para Dios todo es acerca de su gloria y Sí, siempre hay un señor. objetivo. Sí, señor. Sí. Nosotros no lo entendemos, quizás no, pero siempre hay un objetivo. O sea que Y el propósito está. no está, créamelo, que Pero gloria a Dios, gloria a Dios. es perfecto. Pero leímos el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste mi maldad o la maldad de mi pecado. Fíjense cómo David se confesó ante Dios y su relación con Dios fue restablecida. Claro, él tuvo que pagar las consecuencias. Sabemos lo que pasó, que terminó perdiendo su reino por un tiempo, perdiendo varios de sus hijos y sufriendo calamidades. Muchas de las mujeres que eran sus concubinas terminaron siendo prácticamente usadas por su hijo, una cosa que es horrorosa. Sí. Pero toda esta fue la bola de nieve de una pequeña, aparente pequeña maldad, terminó Sí. convirtiéndose en una monstruosidad. Y porque Dios no deja pasar nada. Si usted comete un pecado, Dios lo va a corregir. Puede ser que la corrección sea pequeñita, puede ser que sea más grandecita o bastante grande, pero Él lo va a corregir porque Él le ama, porque Él nos ama y Él quiere que nosotros andemos por sus caminos. Para enderezarnos, cuando usted comienza a empujar la voluntad de Dios y hacer la suya, Dios lo va a enderezar, más tarde o más temprano, a menos que usted no sea verdadero hijo de Dios, ya eso es otra cosa. Exacto. Porque, Amado, déjeme decirle algo ahí antes de que continuemos. Eso va a depender de la conciencia y de la idiosincrasia de cada individuo. O sea, le digo, si usted es barro, a usted lo van a moldear con las manos, con agua y le van a dar forma y todas las cosas. Y si usted es piedra, le van a agarrar con el cincel. Y si usted es metal, entonces va para el horno de fuego. Pero en todo, para que sea purificado, todo usted va a pasar por el fuego, porque aún el barro es curado en el fuego para que tenga resistencia. Para hacerlo firme. Amén. Entonces, y así mismo dice usted en Primera de Corintios, capítulo 3, nos habla bien claro, todas sus obras van a ser probadas por el fuego. Amén. A ver de qué están hechas. Sí. No sirven, se van a quemar, dice la palabra, usted se va a salvar de chepita. Sí. Pero, a pura chepa. A purita esta chepa, eso es dominicano, para aquellos que no conocen, quiere decir por casualidad. Pero si sus obras son sólidas, son obras que las ha hecho usted para glorificar al Rey, para exaltar el nombre del Señor, por amor a su prójimo, por levantar el Evangelio, por expandir las estacas del reino de Dios, entonces todas sus obras van a ser reconocidas como obras de justicia y Dios le va a poner a usted en su cabeza esa corona de justicia y lo va a decir a usted, ven, hijo mío, fiel, échate. Sí. ¿Usted me entiende? Sí. Ay, entra el gozo de tu Señor. el gozo de tu Señor. Hay otro que va a decirle, apártate de mí, hacedor de maldad, yo a ti no te conozco, échate para allá, no te me pegues, que tú eres leproso. Y son cosas que son realidades bíblicas que nosotros tenemos que vivir. Aquí David nos está enseñando. Sí, Entonces, porque es una cosa,
es una cosa interesante, amado. Fíjese, y que por eso decíamos que esto lo calificaban como un salmo penitencial, pero también la mayoría, otro grupo dice que es un salmo de instrucción, y yo me inclino por lo de la instrucción. No, eso está enseñando aquí, paso por paso. Tú quieres caminar en santidad, estúdialo. Porque mira, verdaderamente el perdón de David pide perdón prácticamente en el Salmo 51. Salmo 51. Aquí él está usando la experiencia, usted, para enseñar, como dice en el versículo 13 del Salmo 51. Yo le iba aquí, los versículos 6 y 7 nos hablan de la experiencia de la oración. Fíjese. Amado, ¿por qué usted no los lee para que sigamos avanzando? Porque la hora todavía nos queda un buen tiempo, pero nos queda bastante material por cubrir. Amén, pues vamos para allá. Déjenme ver si yo tengo mejor luz aquí, que se me ha opacado un poquito. Pero vamos para allá. Yo tengo luz acá, se la pongo. Mire, mire, mire. Salmo 6 dice... versículo 6 del Salmo 32 dice de la siguiente manera: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Oye. En el tiempo que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a estar estas a él. Tú eres en mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Escucha esto. David nos está mostrando aquí el poder de la oración delante de Dios. Amén, amén. Amado, esto es extraordinario, fíjate. Grandioso. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Oye, esa primera parte te está diciendo a ti algo esencial. Mira, te voy a decir en el Salmo, perdón, no, en el 46, Isaías 46, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Estamos hablando bien claro de que hay un tiempo que Jehová te da para tú inclinarte ante él. Amén. No es que, yo te voy a decir a ti una cosa, ciertamente muchos debates, si una persona se está muriendo y está boqueando ya en los últimos suspiros, dice: Señor, perdóname, yo reconozco, Señor Jesús, que tú eres mi Señor y mi Salvador, etcétera, etcétera. Esa persona va al cielo. Yo quiero decirte a ti que en la cruz hubieron dos ladrones y uno de ellos le dijo: Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús nos está contestando esa pregunta. Correcto. Y lo mismo la parábola del hacendado que comenzó a llamar obreros. Sí. Que comenzó a llamar obreros, trajo a uno a la primera hora, otro a la segunda, otro a la tercera, otro a la quinta, y ya en la última hora, acabándose la jornada ya, trajo a otros, y cuando llegó la hora, usted a todos le pagó igual. ¿Qué nos está diciendo esto? Usted no es cuando usted se entregue lo que usted haya hecho lo que lo va a salvar a usted. Claro está, aquellos que en el último momento dijeron: sí, Señor, esos son ese grupo que se salvará como por casualidad, como decíamos antes. Amén. Pero aquellos que han estado en la obra de Dios por largo tiempo y que han estado probando su salvación y dando frutos para el reino, esos van a ver los resultados de esos frutos en el reino de Dios. Eso está amén, bien. Porque hay que entender una cosa, es que una cosa es la recompensa
que Dios tiene y otra cosa es la salvación. La salvación es igual que el pecado, en el sentido de que pecado es pecado, no hay pecadito grande ni pecadito chiquito. Salvación es salvación eterna para todo el mundo. No es que un sin de salvación y a los otros mucha salvación, no, es salvación. Para todo aquel que confiese con su boca que Cristo es el Señor y cree en su corazón que fue levantado entre los muertos. Porque déjeme decirle, yo encontré algo muy bonito que lo repliqué en Facebook, que dice que el evangelio no es salvación para todo. El evangelio es salvación para los hijos de Dios. Para los que no son hijos de Dios, son malas noticias, porque es una condenación. Porque ya dice Jesús que aquel quien ha creído en mi nombre es salvo, pero aquel que no creyó ya es condenado por sí mismo. Exactamente, ya. Exactamente. Entonces, aquí estamos viendo cómo usted, cuando usted confiesa a Jehová, Él le abre las puertas. Amén, amén. No quiere que nadie se pierda. Pero lo importante de todo esto es que la única oración que Dios escucha de los que han estado rechazando a Jesús es: Señor, sálvame. Cualquier otra cosa que usted le ore, Él no la va a escuchar. No. Pero usted dice: Señor, sálvame, y Él va a contestar inmediatamente. Y es lo que le conviene decir, y orar, y creer, y confesar. Como usted dijo, aquellos que no creen ya han sido condenados. Y Amén. es importante que recordemos esto. Si usted no ora para la salvación y usted no conoce a Cristo, no importa lo que usted ore, Jesús no le va a escuchar, Dios no le va a escuchar, porque Dios no escucha la oración de los que se pierden. Amén. Amén. Y hay muchos que se meten en una iglesia y están orando, y muchos con una piedrita que van cruzando así y diciendo: esas cosas no funcionan. Si usted quiere hablarle a Dios, usted le habla igual que usted le habla a su hijo, a su esposo, a su mamá, a su papá, con amor. Señor, yo necesito que tú me rescates de estas tinieblas, que tú me des tu luz, que tú me traigas a la vida eterna. Yo quiero tener vida en abundancia en tu presencia, yo quiero vivir para ti. Ese tipo de oración, inmediatamente. Sí, Señor. Y vemos entonces una cosa grandiosa, amado, aquí como una vez perdonado David, entonces entra al momento a la etapa del gozo, del cántico, de quitarse todo ese peso de arriba, de la liberación de su estado de ánimo. Fíjese, amado, aquí, entonces, mire, gozarse. En el primer versículo que mencionamos: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Amén. ¿Usted se acuerda lo que dijo Jesús acerca de el hombre que construye sobre la piedra, o el hombre que sobre las arenas? Es exactamente lo mismo. Eso es así, amado, y eso es lo que está diciendo ahí. Cuando usted suspira. A mí me fascina este versículo en el libro de Jeremías. Dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas nuevas que tú no conoces. Amén. Amén. Eso es maravilloso, grandioso. Entonces, amado, vemos cómo vemos las diferentes etapas que David nos está enseñando aquí, y cómo el silencio condujo a la confesión, y cómo la confesión condujo al perdón, y cómo el perdón condujo al gozo. Y entonces David reconoce que Dios es su refugio y que Dios tiene el poder para guardarlo en la angustia y para rodearlo con cánticos de liberación. Esa es la vida, y esto es lo que yo quisiera que mis amigos y compañeros y camaradas que me conocen y que no conocen a Cristo allá afuera entendieran el gozo que existe en la vida con Cristo Jesús, que no es algo explicable con palabras humanas, es algo que es
inigualable, incomparable, extraordinario, maravilloso. Y no quiere decir que uno no sufra, que uno no coja lucha, que uno no pase trabajo, pero todas esas cosas son perecederas. Amén. La vida que yo vivo es una vida imperecedera, una vida eterna. La vida que yo vivo no es este cuerpo. Este cuerpo es una casa que es temporal. Todos vamos a desecharla un día. Pero mi alma está segura con Cristo en los lugares celestiales, sentada con Él. Usted dice, escondida con Cristo en Dios. Amén. Colosenses 3:3. Vaya, Sí, Señor. maravilloso. Eso es una cosa gloriosa. Entonces seguimos, amados, fíjense, los versículos 8 y 9 nos muestran la instrucción divina. Oiga, mire cómo dice aquí, te haré entender, oiga bien, esto es Dios hablando, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y no serás como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amén. Aquí mira. Y eso es lo grandioso de estos salmos, amados, que vemos como, por ejemplo, en este caso comienza David confesando estas situaciones y dando estas instrucciones, y entonces vemos cómo entra Dios inmediatamente con la respuesta. Y vemos como dice así, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Santo. Es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Esto es algo que me interesa tanto que nuestros hermanos entiendan. Que una vida de fe, una vida con poder de fe en Cristo Jesús, es una vida guiada por el Espíritu Santo, sumergida en Cristo y completamente sometida a Él, en la que yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Yo me abandono a Él para que Él sea quien controle mis pasos, mis decisiones, todas por pequeñas que sean, yo las consulto con el Señor, porque yo quiero escucharlo a Él decirme, vete por aquí, vete por allá. Grandioso esto, porque óigame, Dios, vemos aquí en este salmo que es una maravilla, Dios está interesado en nosotros. Pero Él necesita que para poder habitar en nosotros, nosotros limpiemos la morada. Porque hay una cosa que tenemos que decir con cuidado con eso, amado. Ajá. Muy cierto lo que usted dice. Porque el pecado impide la dirección de Dios. O sea, nos vela a nosotros para conocer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Estamos hablando de los santos. Amén. Porque aquellos que no conocen a Cristo, lo único que pueden hacer, no se molesten en tratar de limpiarse, eso es religión. No se moleste en tratar de ir a la iglesia, eso es religión. Bueno, si quiere ir, vaya. Pero solamente para ir y clamarle a Dios y pedir perdón. Porque lo único que puede hacer una persona que no conoce a Cristo, que no se ha entregado a la vida cristiana, a la vida de fe en Cristo Jesús, es pedir perdón, arrepentirse y recibir el poder de Dios en él. Es lo único que puede hacer aquel que no conoce a Cristo. Es muy importante que lo aclaremos. Estos detalles que estamos hablando de un hombre, una mujer que ya son santos, que ya tienen el poder de la luz divina de Cristo Jesús en él o en ella. Pero que está viviendo en pecado. Amén. Y por eso es que Dios está diciendo aquí que no sea, para que no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujeto con cabestro y freno, porque si no, no se acerca a ti. Dios no quiere obligarte a ti a acercársele a Él. Él quiere que tú te le acerques, porque como vimos en el salmo anterior que dice que sus cuerdas no han caído como lazos de amor en lugares deleitosos. Dios no quiere a nosotros porque Él nos ama y quiere que nosotros igualmente le amemos y que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para que usted encuentre ese oportuno socorro que usted necesita. Ahora dígame usted qué pasa si usted es rebelde. No, pero que no, con el rebelde no hay manera de hacer nada, porque usted no va a ningún lado.
es que usted no va por eso dice que no sea como el mulo. ¿Usted ha visto algo más necio que un mulo mañoso, como decimos nosotros aquí en República Dominicana? Pero me parece, amado, el Salmo 23, que usted lo mencionaba el otro día, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Dios te va a enderezar, te va a corregir y te va a guiar. Y sea a la buena o sea a puro cocotazo. Sí. Usted. Pero él, si tú eres hijo de Dios, Dios, como te dice en el libro de los Hebreos, por amor a ti, él te va a disciplinar. ¿Qué padre no disciplina al hijo que él ama? Amén. ¿Se me entiende? Pero para construir un futuro brillante en su vida. ¿Se me entiende? Para. Y Porque es verdad que como dice la misma palabra y lo dice, es verdad que al presente ningún castigo parece ser cosa de gozo, pero a su tiempo va a producir frutos de peso de gloria. pastor, Dios nos va a impartir una porción de su gloria. Santo. ¿Se me entiende? La palabra se muestra. Por eso, cuando nos habla a nosotros aquí en Segunda de Corintios capítulo 3, de que vamos de gloria en gloria, y la gloria venidera va a ser más poderosa, más grande, más bella, más hermosa, más extraordinaria que la postrera. Está hablando de que cómo Dios le va levantando, le va subiendo, le va exaltando a usted cuando usted se humilla. Amén. Amén. Oiga, mi amado, si de verdad la gente entendiera, y yo lo repito y no me voy a cansar, que la única manera de usted ganar es siendo cristiano. Porque todos queremos ganar, yo sé que todos quieren ganar, pero no sé por qué todavía la gente se resiste a entender que la única manera de ganar es siendo cristiano. Pero como dice mi amiga, mi querida hermana Selvia en Miami, dice cristiano, no cretino. Exactamente. Gloria a Dios. Bendito Dios, mis saludos, mi amor. Exacto. Amo, Dios. Porque, oígame, hasta aún si el cristianismo fuera una ilusión, la humanidad entera gana con el cristiano, porque entonces nos constituiríamos simplemente en gente, en persona, en grupo, moralmente bueno, agradable, bondadoso, no dañino. Si usted imagínese que Dios no existe y que todo de la Biblia es un cuento, aún así la humanidad gana, porque no hay cosa, óigame, cuando usted aprende que usted tiene que amar a su enemigo, que usted tiene que bendecir al que le maldice, que usted si le golpea en una mejilla no levante su mano. Donde se acabe la venganza, donde se acabe la traición, donde se acabe la mentira, donde se acabe usted, se acaba el hambre, se acaba todo. Fíjese, amado, este mundo lo único que necesita es Cristo Jesús, pero sabemos que la mancha del pecado, sabemos que es un mundo caído, que es un mundo que va en decaimiento, que todos los días va a estar peor, y que creen que los tiempos anteriores van a regresar, están viviendo una vida de ilusión, porque eso no va a pasar, se va a ir poniendo peor y peor y peor y peor hasta que el día de Cristo, que es como usted dice, es una generación, es unos tiempos que nos indican a nosotros que simplemente vamos en caída libre. Hablaba hoy mismo con mi hijo en Connecticut y conversábamos acerca de esto, de que estamos en lo que la palabra de Dios llama en los dolores de parto, pero los dolores de parto comenzaron hace tiempo. Sí. Ahorita ya estamos en los dolores acelerados de parto, cuando ya al final, que ya está a punto. Casi ese alumbramiento está ahí. ¿Usted me entiende? Y si usted no ha preparado su canastilla para el niño que va a nacer, para el parto que se va a dar, óigame, lo van a agarrar, como decimos nosotros aquí, asando batata. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Amado, entonces con nosotros. Esto es una conversación
libre, amena, agradable, en la que nosotros aquí traemos palabras del Señor y les damos las gracias a los que nos escuchan por participar con nosotros. Aquellos que tienen motivos para no agradarle lo que estamos conversando, estamos libres para contestar sus preguntas también, siempre y cuando sean cosas impropias, porque es por amor que hacemos esto. Pero, amado, porque se nos está acabando casi el tiempo. Sí, señor. Vamos a los últimos 2 versos, nos hablan de la última porción, que es el testimonio personal. Sí. Esto es tan importante y tan poderoso. Los versículos 10 y 11. Mire, léalo usted mismo, amado, por favor. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Voy a leer de nuevo porque estaba como pestañando un poquito. Dice acá, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová los rodea la misericordia de Dios. Sí. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los justos, los rectos de corazón. Miren, amén. Aleluya. Santo. Estamos viendo como aquellos que viven en los caminos de la luz, viven una vida de gozo, una vida de triunfo, una vida que es completamente renovada, una vida llena de oportunidades divinas, una vida llena de revelación y una vida llena de un poder espiritual inigualable. Extraordinario. Cuánta cosa, hermano y joya, amado, hay aquí, ¿eh? Me lo dice, pero los dolores que habrá para los impíos solamente están comenzándose a ver. Y quiero decirte a ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si tú no conoces a Cristo, yo sé que tú, igual que yo, has pasado por pequeños problemas o grandes problemas en situaciones. Pero mira, las tormentas son mucho más grandes cuando tú las estás tratando de combatir por ti mismo. Jesús nos dice a nosotros, venid a mí todo aquel que esté abatido y agotado, y yo los haré descansar. Amén. Y dice bien claro, Dios mío. Mire, y eso que usted dice es interesantísimo y el Señor lo afirma de la siguiente forma, porque nos dice a nosotros, porque no es con tu fuerza, sino con la mía. Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué es lo que te está diciendo? Mira, ayer estábamos mirando, por cierto, un video de un predicador de estos que son de verdad, no de los que son de mentiritas que andan por ahí, que hablaba acerca de este tema. Precisamente usted, fíjese como en el arado, para aquellos que conocen del campo, para poder arar la tierra, ponían, ya ahora usan máquinas, pero en aquellos tiempos, 2 bueyes atados con esta cuestión de madera, atado al cuello, que es lo que llaman el yugo. El yugo. Entonces, este yugo ataba esos 2 bueyes para que los 2 juntos pudieran hacer el trabajo más fácil. Si uno de los bueyes se cansaba y se paraba, el otro tenía que o pararse o explotarse, porque no iba a poder solo. Exacto. Jesús te está diciendo, como esos 2 bueyes que hacían el trabajo más fácil cuando iban juntos, tú te pones el yugo junto conmigo y entre los 2 tu problema lo vamos a cargar, pero ¿sabes qué? Mi yugo es fácil porque yo voy a hacer toda la fuerza. Tú puedes pararte, yo te voy a llevar. Amén, amén. Santo y glorioso es el nombre del Señor. Amado, porque mire,
Por eso es que el Señor nos recomienda a sí mismo, no haga yugo desigual, porque fíjese, cuando se usaba ese método, los dos bueyes tenían que ser de la misma calidad, de la misma característica, del mismo tamaño, con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque si uno de los dos era diferente, ya no se hacía el trabajo, porque uno entorpecía el trabajo del otro. Y así pasa con el matrimonio, pero pasa con la vida espiritual. Amado, No podemos hacer yugo desigual. Toda relación personal, Sí. en la que hay intercambios, puede ser en un negocio, puede ser en estudio, puede ser en lo que sea. Fíjese, usted como hijo de Dios tiene que tener cuidado. No estamos hablando de usted no mezclarse con los demás, porque como dice Pablo, si usted no se mezcla con los que no conocen a Cristo, usted va a tener que salirse de este mundo. Amén. Son más los que no son que los que son. Correctamente. Pero cuando usted se reúna con aquellos que han estado, que rechazan a Cristo, tiene que darse cuenta de que el único propósito de usted reunirse con ellos es para hacer luz en las tinieblas. Pero si usted está buscando que una de esas personas lo ayude a usted, el enemigo se va a meter por en medio. Así es. Acuérdese que aquellos que no son de Dios pueden ser manipulados por Satanás. Bueno, amado, porque como yo le digo aquí a lo de mi congregación, es que aquí no hay nadie huérfano. Aquí o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás, pero huérfano no hay nadie. Exacto. Y Satanás, aquellos que están en el mundo, que no creen en Cristo, que rechazan a Cristo, él ni caso les hace, porque ellos se perdió a ellos mismos en el cuello. Según su criterio, ya eso se perdió y ahí no hay más nada que hacer. Ya, porque claro, ya han sido condenados. Entonces, Satanás a eso ni caso les hace, a menos que él vea un motivo o una oportunidad, y qué mejor oportunidad que venga un cristiano a decirle a uno que no es cristiano, mira, vamos a hacer un negocito juntos. Satanás dice, espérate, tengo chance para mandar a este. ¿Y qué va a hacer Dios? Porque Dios no quiere que eso prospere. Dios le va a decir, dámele permiso a él para que le ponga un poquito un poquito le eche un poquito ¿cómo dicen? Sazón ahí. Para que se sazónalo ahí. Porque la realidad es que el yugo desigual se trata de esto. Es lo mismo en el matrimonio. Usted, una muchacha o un muchacho ve un jovencito que, ay, mira qué buen mozo se ve. Está mirando con los ojos, no con los ojos de Dios. Ah, no te preocupes, que yo lo convierto. No, señor. Eso no existe. No. Usted no puede convertir a nadie. El único que convierte es Dios. Y por mucho que usted ore, si usted se está persiguiendo a alguien que no es creyente, usted está dándole una oportunidad a Satanás para complicarle a usted la vida. Amén. Eso es lo único que va a pasar. Finalmente su suegro va a ser Satanás. Ya. Miren, yo tengo con dolor de mi alma una historia, tengo varias, pero esta en particular que nos afectó recientemente, una querida amiga, no era amiga directa mía, pero sí conocida, la cual yo aconsejé varias veces y la cual lamentablemente tenía un novio que ella dijo, yo lo voy a convertir. Grave error. Y el novio así, se iba a la iglesia y alababa y hacía todo, pero cuando no estaba en la iglesia, estaba en lo suyo. Exactamente. Y ella con él para arriba y para abajo, porque ese es el hombre que yo quiero y yo lo voy a convertir. El hombre fue hermoso, se veía bien y ella una muchacha elegante, bonita. Bueno, el asunto es que un día terminan casándose y el hombre sin convertirse todavía y desde que se casan, lo primero que hace la saca de la iglesia. Ya comenzó. Y después que la saca de la iglesia, para asegurarse más, la saca de la ciudad y se la lleva para otra. Imagínese usted. Y después que está por allá, entonces comienzan los problemas, los abusos, las dificultades, las complicaciones. Y ella como mujer cristiana, hasta sumisa, aguantando, y los engaños y las traiciones y
y hasta los robos financieros y todas estas cosas. Pero Dios está viendo que esto no está prosperando, que ella no va a soltar. Entonces, ¿qué Dios hace? Para salvarle su alma, ¿qué usted cree que él hizo? Él la llevó. Porque la única manera de salvarle la alma era llevársela. Joven, cancelando el cuerpo. Y digo, bueno, yo no voy a permitir que tú te pierdas porque tú me perteneces. Amén. Y los hijos de Dios no se pierden. Y la agenda es eterna. ¿Usted me entiende? Aquellos que dicen que los hijos de Dios se pierden, eso es, ¿cómo va a ser posible que Dios tome algo para él y el diablo se lo quite? Eso es un disparate. Eso es irrisorio. Eso, óigame, no hay justificación para decirlo. No solamente un disparate, pero bíblicamente está demostrado, sí, ciertamente el hombre tiene libre albedrío para escoger a Dios o rechazarlo. Sí, eso sí. En su concupiscencia, el hombre nunca va a escoger a Dios. No. Por eso Dios, dice la palabra bien claro, tiene que elegirlo, que tocarlo, que llamarlo, que sacarlo de la inmundicia. Y después que Dios lo toca, entonces sí ya. Pero después que ahora, aquellos que, como dice Juan bien claro, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. No eran de nosotros, nunca pertenecieron a nosotros, era necesario que se diera esto. Como están las iglesias hoy llenas de aquellos que no son de nosotros. Sí. Entonces, en este sentido, en eso tenemos que tenerlo bien claro. A ese muchacho, lamentablemente, y le digo a usted, no trate del yugo. Usted es una cosa que Dios no se equivoca. No. Mire, yo podría mencionarle así varios ejemplos de relacionados, personas que yo he conocido directamente y que me rompe el alma porque Dios... Pero y se da, como usted dijo, se da en lo sentimental, en lo amoroso, pero también se da en los negocios y se da en todos los niveles. Y por eso usted ve que hay las traiciones y las decepciones y todas estas cosas, porque que no... Pues, hay que preguntarle a Dios las cosas, porque si usted no le pregunta a Dios, después que usted tiene decisión, va a tener que ir para que Dios lo sobe. Que es diferente. Y hay dos personas que no son creyentes y una de ellas se convierte. La Biblia es muy clara a ese respecto. Exacto. Porque la Biblia te da explicaciones específicas acerca de esa situación. Tú no vas a dejar a tu marido o a tu mujer porque tú te convertiste y ella no. No, al revés, gánatelo en silencio por tu conducta. ¿Usted me entiende? Porque si esa relación va a prosperar, Dios se va a encargar de que prospere. Amén. Ora y muéstrale la luz de Cristo. Y Él se va a encargar, como yo he visto tantos casos, amado. Así es, así es. Tengo una pareja de pastores, amigos, que fue así mismo. Ella se convirtió y ella levantó una iglesia extraordinaria y él... Hasta ahí. ¡Pau! Eso es así, amado. Pero no, eso es si usted es una pareja de inconversos, usted se casó siendo no creyente y en el camino Dios toca a uno de los dos, perfecto. Pero si ya usted quiere derrotar a su marido o a su mujer, usted se aguanta. Ahora, si él o ella se va, dice la palabra bien claro, si el que es inconverso abandona el hogar, se va, dice la palabra bien claro, no lo busque, no lo persiga, déjelo ir. El Señor le está quitando un problema de arriba. Exacto, Dios le está sacando de abajo de una patana, como decimos nosotros aquí. En la palabra, Dios literalmente lo jaló de abajo de la patana. Así es que una patana es uno de esos camiones bien grandes, esos que cargan tierra. Sí. Para los que no saben. Amado, se nos fue la hora, pero cubrimos este hermoso salmo, como ustedes pueden ver, extraordinario, hermoso, y con una enseñanza increíble, poderosa. Esperemos que el Señor nos dé uno similar para la próxima y nos va a dar, lamentablemente, solamente después de 3 más. Sí. Amado. Hay que orar para que el Señor ponga esos 3. Yo solamente le pido al Señor que nos ilumine, que nos ayude. Amén. Amén.
yo le propongo a usted, amado, que para que Dios, bueno, si Dios nos lo da de aquí al miércoles, lo presentamos, si no el miércoles vamos a cubrir otros puntos que tenemos por ahí pendientes. Sí, Señor. Pero no vamos a forzarlo, vamos a permitir que venga del Espíritu Santo. Que el Señor fluya mediante ese Espíritu en nosotros para que podamos hacer esto. Ojalá que gloria. Uno nos tiremos de lleno y le demos, pero si el Señor no nos lo entrega, entonces vamos a tocar otro punto. Quizás dentro de los mismos salmos, pero amén. No vamos a forzarlo, vamos a permitir, pero son 3 que hemos prometido y vamos a cubrir esos, así como cubrimos este. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias, pastor. Yo creo que pasado de hora ya estamos, así es que... Creo que sí, un poquito ahí. 10 minutos, 11 minutos. Pero vamos a orar y usted, por favor, yo le voy a entregar para que usted si tiene algunas palabras para cerrar. No solamente recordarle a quienes nos escuchan una vez más, porque es necesario recordar esto. Si usted tiene algún pecado por ahí, no tarde en confesarlo, confiéselo al Señor, y no solamente confiéselo, arrepiéntase de el Señor le va a perdonar, no importa, no hay tamaño de pecado, Dios perdona todo pecado cuando de verdad usted se arrepiente, y entonces usted va a gozar de una plenitud de vida que usted no ha experimentado hasta ahora, un despojo de peso que usted no ha experimentado hasta ahora, y no se preocupe porque si tiene que confrontar la consecuencia del pecado, Dios va a permitir que usted lo confronte, pero también le va a ayudar a confrontarlo con él. Usted en el bote. Amén. Así que nada, amado, oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu nombre, te glorificamos y te exaltamos a ti, te damos gracias porque tú has permitido que nosotros podamos llegar hasta este punto, Padre, de conocimiento de un salmo poderoso que nos permite entender la importancia de que nuestras vidas sean limpias. Ahora ayúdanos, Señor, a enseñar esto una vez más, a multiplicarlo, y que aquellos que lo hayan escuchado y que van a escucharnos lo puedan poner por obra, para que cuando tú vengas a buscar tu iglesia nos encuentre haciendo como tú, Señor, nos ha enseñado. Bendecimos en tu nombre la vida de mi hermano Luna, de su casa, de toda su familia, de su ministerio, Padre, de Canadá, que ha acogido a mi hermano para allá como su madre tierra ahora. Padre, bendecimos mi familia acá de parte tuya también, Padre, a mí mismo. Te pido que nos guarde a ambos, y que tú guardes toda la nación de República Dominicana, y que bendiga, Señor, cada corazón que va a escuchar esto, tocándolo profundamente y transformándolo para que crezca en él esa criatura nueva que tú has diseñado desde antes de la fundación del mundo. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Dios les continúa bendiciendo.